respuesta? No me sorprende. No le sorprende. ¿Por qué? Porque en el Perú, en el Estado, hay alrededor de 400.000 docentes. Así es. De las cuales, lamentablemente, solo el 55% es nombrado y el resto es contratado. 45% es contratado. Así es. Valga la oportunidad para hablar de qué meritocracia y de qué carrera magisterial hablamos. El programa Punto Final evidenció hace semanas atrás que la UGEL del Callao se habían descubierto por lo menos 5 títulos falsos o no títulos de quienes decían ser maestros, de quienes decían ser docentes, pero que además estaban dictando, por supuesto, en aula. Bueno, el Ministerio de Educación decide una investigación y la cifra es impresionante, llega ya a 177 personas que están trabajando en la educación, en el aula, sin ser maestros. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cuáles son los mecanismos de las UGELes o del Ministerio de Educación para el control documentario en este caso? ¿Cómo se pueden filtrar 177 o más presuntos profesores? Porque claro, no son docentes. Bueno, queremos acudir a la experiencia del profesor Idel Wexler, quien ha sido ministro y viceministro y conoce la gestión y de pronto nos puede ayudar a entender qué es exactamente lo que puede haber pasado en este caso. Profesor Idel Wexler. Hola, Carlos. Bienvenido, señor. Gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Bueno, Mira, ¿le sorprende una situación como esta? No me sorprende. No le sorprende. ¿Por qué? Porque en el Perú, en el Estado, hay alrededor de 400.000 docentes. Así es. De las cuales, lamentablemente, solo el 55% es nombrado y el resto es contratado. 45% es contratado. Así es. Valga la oportunidad para hablar de qué meritocracia y de qué carrera magisterial hablamos. Incomprensible esta división de unos contra otros, ¿no? Sin embargo, veo pasos interesantes que a lo mejor podemos conversar luego. De acuerdo. En el Perú, la gestión educativa está, digamos, a nivel de rectoría en el Ministerio de Educación. Así es. Pero no a nivel de ejecución. Y mucho menos con gasto corriente que tiene que ver con contratación de personal en general. Pero ni siquiera los gobiernos regionales, o dígase Dirección Regional de Educación. En algunas regiones, por ejemplo el Callao, la Dirección Regional del Callao tiene funciones administrativas directas con una jurisdicción determinada y tenemos la directora de la UGEL de Ventanilla. Pero tenemos en Lima, para poner ejemplos cercanos, que hay una Dirección Regional de Educación. ¿La DREL? La DREL. Y hay 7 direcciones de UGEL. ¿Y quiénes hacen el filtro? ¿Quiénes hacen el chequeo para el nombramiento, el contrato, los ascensos, las designaciones de directores y sobre todo la validez del título profesional? Son las UGEL. Las UGEL. ¿Cuántas UGEL hay en el Perú? Eso le quería preguntar. Carlos. ¿Cuántas son? Deben haber alrededor de unas 280. Y estas UGEL, que generalmente, lamentablemente, no todas, pero la mayoría, se dedican al papeleo. Bueno, que se dediquen cuando hay nombramiento, cuando hay contrato en la función docente o en la función administrativa, a ver si los documentos tienen veracidad. Y en el caso de los títulos profesionales pedidos por facultades de educación, están en el portal de la SUNEDO, para comenzar. Pero interesante, y en los institutos pedagógicos, ¿quién los maneja? La Dirección Regional de Educación. Yo creo que el descuido ha estado ahí. Permítame, porque usted comienza nuestra conversación un poco situando en el mapa quiénes son los responsables del manejo burocrático y administrativo de estos temas. ¿Cómo es la gestión educativa? Exactamente. Por eso su experiencia es tan valiosa en este caso. ¿Qué puede haber fallado en el proceso?
o estamos hablando de corruptelas, o estamos hablando de un sello que no se aprobó, o de un QR que no se leyó? ¿Qué pudo haber pasado? Mira, en un país donde hay signos de corrupción, yo podría recurrir al fácil expediente y decir que este tema de la presentación de títulos falsos es un tema de corrección de los gestores, porque de los interesados es un tema ético-moral absolutamente reprobable. Yo no puedo entender cómo un maestro presente un título falso. Es que no son maestros, probablemente, maestro. No, sobre todo maestro, de acuerdo. Entonces el tema ético-moral, ciudadano, administrativo, jurisdiccional tiene que aplicarse, y esta persona, yo diría que es un pobre diablo, porque como ejerce la docencia con un título falso. Pero desde el punto de vista de la gestión documentaria, así es, en la cual las direcciones regionales, el ministerio y sobre todo la SUGEL son muy minuciosas para algunas cosas. No entiendo cómo para estas cosas no lo son. Ahora, hablar de 150 títulos entre 400.000. Claro. No desde es esa tampoco perspectiva una no está grande. Claro, no lo entiendo. Hay que hablar con proporcionalidad, pero podrían ser más. Pero para esos 25 o 30 chicos en aula que tienen a esta persona adelante, sí es un problema, ¿no es cierto? Bueno, entonces la solución es que estas 260, 270 UGEL o las direcciones regionales que tienen función de gestión jurisdiccional directa, revisen todo. Revisten todo. Y gente tienen. Pero, profesor Wexler, ¿por qué seguimos usando papel en el año 2023 cuando todo podría estar digitalizado? Bueno, los que han estudiado en facultades de educación debe estar digitalizado. Está digitalizado. En el, digamos, en la SUNEDU tenemos una muestra de los Pero títulos. el Estado peruano, si no es papelito, ¿no es cierto? Da la sensación que no tiene nada valor. Y si no está fedateado, y si no tiene 2 sellos, y si no... Bueno, ese es otro tema. Pero se puede verificar. Porque tiene un valor electrónico, como tiene ahora un valor electrónico, valga la comparación, la tarjeta de propiedad de un carro. ¿Cierto? El SOAT mismo es un papelito, es un byte. Un policía puede ingresar fácilmente con la placa y encontrar estos documentos. En la UGEL tiene que digitalizarse también el tema de lo que en la técnica administrativa se llama el escalafón magisterial. Cada maestro tiene una ficha. Así es. Yo soy un maestro de los años 70 y lo que tenía en esa época la UCE de Talara, donde comencé mi tarea, era un legajo de tarjetas amarillas, me acuerdo. Imagínese. Ibas a la dirección, en esa época, zonal de Piura, y tenía las tarjetas amarillas. Y venías a la oficina de escalafón del Minedu y tú tenías tu ficha llena de datos a mano. Cuando yo me jubilo como maestro de aula, siendo viceministro, valga la oportunidad, me preguntaron, ¿con qué haber se va a jubilar usted como maestro de aula? Ya tenía más de 30 años, o como viceministro. Yo le digo, ¿cuál es la diferencia pecuniaria? Porque es natural. Y como maestro, creo que eran 900 soles, y como viceministro eran 1.300 soles. Los dos eran sueldos vergonzosos. Sí, pues, eso iba a decir. Son hasta ahora. Pero acepté el de viceministro. Claro. Bueno. ¿Qué hicieron? Presenté mi expediente y ellos lo chequearon con la ficha escalafonaria que está en el ministerio, con la ficha escalafonaria que estaba en la UGEL 3, que eran los colegios donde yo había trabajado en los últimos 10 años. Pero faltaba algunos datos de alguna
UGEL y recurrieron a la Dirección Regional de Piura o a la Dirección Regional de Lima y encontraron los datos. Bueno, en mi caso no hubo problema porque todos eran válidos y veredictos. Creo que los funcionarios administrativos que tienen una unidad de escalafón tienen que chequear esto. Y si lo hacen al mismo tiempo, en una semana está todo verificado. De acuerdo, de acuerdo. Si hay más o hay menos. Además, el Ministerio de Educación ha mandado como a 100 responsables de esto a todas las UGELs a verificar. Pero entonces, diría usted que con un sistema como este tenemos garantías de que esto no vuelva a suceder. Si lo revisan digitalmente en las facultades de educación y lo digitan a través de las unidades escalafonarias, que también están comenzando a trabajar digitalmente dentro del aparato del Estado, yo creo que esto se puede evitar. Lo que hay que llamar la atención es cómo la falta de ciudadanía ética, eso es impresionante, llega a los niveles es impresionante, más inesperados. La pérdida de la ética ciudadana es impresionante. Imagínate un docente que educa niños y jóvenes que no tenga claridad de lo que él como persona representa para un niño y un joven, y él internamente, él sepa que está falseando un título de maestro. Un título de maestro. Es incomprensible. Es incomprensible y totalmente Profesor Wexler, inadecuado. No quiero dejarlo ir sin hacerle una pregunta de coyuntura. El decreto supremo que ha emitido el Minedu, el 12-2023, aprobado por el Ministerio de Educación, ha ordenado la desactivación del actual CINEACE, de su consejo directivo. Lo ha echado al traste el modelo que tenía y parece que vuelve el retorno al modelo de la ANR. ¿Cree usted que son esfuerzos que suman a la educación superior, la vuelven al nivel que usted esperaría que esté, o esto es un retroceso? No es ni un avance ni un retroceso. Te voy a decir por qué. Cuando se da la ley universitaria, se establece una disposición transitoria que obliga al Congreso de la República y al Ministerio de Educación revisar el tema del CINEACE. El CINEACE, para que los televidentes me permiten aclarar, tiene 3 órganos operativos. El IPEVA para la educación básica, el CONIACES para los institutos y escuelas de educación superior, y el CONIAU, algunos dicen sí CONIAU, CONIAU para las universidades. Llegado un momento en su funcionamiento que entró en crisis el CINEACE, y creo que con buen criterio se pensó en reorganizarlo, y el Congreso puso una disposición complementaria o adicional, no recuerdo, pero disposición final para que esto se reorganice vía una ley. Han pasado 8 años y no se ha reorganizado. Pero tampoco puede seguir tal como está, porque es una oficina con personas nombradas a dedo. Entonces, pero ojo que se convierte en juez y parte de lo que las universidades hacen o dicen, profesor Wexler. Claro, pero el CINEACE tiene que nombrar a un representante del IPEVAC, que es para la educación básica, un representante para los institutos y escuelas de educación superior y uno para universidades. Eso lo eligen un conjunto de instituciones estatales y representativas de la educación. Y entre ellos eligen al presidente del CINEACE. En ese camino va la reorganización. Mientras, y yo espero, y seguramente la doctora Ana Márquez también, se estudie este tema y se dé una ley. Yo acabo en Infobae de decir que en el Perú no podemos estar licenciando a las universidades cada 4 años, porque si no, se van a dedicar a licenciar y no a enseñar. Bien,
que es lo que corresponde. Entonces, un buen licenciamiento, que dicho sea de paso, el que ha hecho la SUNEDU debe mantenerse, ningún paso atrás. Debe haber un buen sistema de acreditación para la educación superior obligatoria, muy bien, que cada 6 o 8 años se haga, y para la educación básica voluntaria. Si un colegio quiere tener acreditación, puede acudir al sistema. Puede acudir. Profesor Berges, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más este sistema y cómo funciona la gestión educativa. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable por la invitación, Carlos. El profesor Idelbex le ha estado con nosotros en el programa. Estábamos hablando con él de estos 175 docentes que presentaron títulos falsos. Bueno, no son docentes, ¿no? Son 175 personas que presentaron títulos falsos de docentes, ahora sí lo digo bien, para trabajar en escuelas públicas. Personas inmorales. De acuerdo, profesor Wagner, muchas gracias.